Y la presidenta Michelle Bachelet aseguró que el proceso constituyente anunciado para septiembre se va a pegar a la institucionalidad y va a utilizar métodos participativos como cabildos, entre otros. Bueno, queremos conversar en mayor profundidad sobre otros temas y nos acompaña acá en CNN Chile el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro. ¿Cómo está? Bien, muy buenas noches. Han estado bastante sonrientes este último tiempo en la Democracia Cristiana. ¿Por qué? No lo digo por los anuncios de la presidenta, se les ha visto bien, se les ha notado cómodo. Se les ha notado cómodo. Mira, ¿o no? Lo que pasa es que yo creo que la presidenta, desde el viernes pasado, en el Consejo de Gabinete, donde al inicio y sobre todo al término, ella en el fondo fijó una línea, fijó un rumbo, fijó prioridades, estableció certezas, seguridad en algunas áreas que para nosotros son extraordinariamente sensibles. La primera de ellas, y es de sentido común, es que necesitamos reactivar la economía, necesitamos un crecimiento más fortalecido. ¿Por qué? Porque eso está vinculado directamente al empleo. El empleo es lo que más genera tranquilidad en la gente, genera certezas, genera seguridad. Uno puede tener un empleo mejor o peor, pero dentro de eso, si tienes la tranquilidad, bueno, tú tomas tus decisiones en la familia, en consumo, y si hay consumo, bueno, se empieza a mover toda la maquinita. De manera que ese sinceramiento de la necesidad de reactivar la economía, de fortalecer el crecimiento, de generar condiciones para las certezas que están pidiendo la ciudadanía, a nosotros nos parece muy importante. Eso está ligado también a otras certezas, a las certezas, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana. Porque si uno anda tranquilo, estás en tu casa, quieres estar, ¿no es cierto?, en paz, en tu barrio, en tu sector, y bueno, tener la tranquilidad que puedas salir, aprovechar el tiempo libre, que tus hijos puedan andar sin mayor problema. Y hay una sensación de inseguridad creciente que ha sido muy compleja por la violencia de los asaltos. Lo mismo sucede en materia de salud pública, en las materias que van avanzando en igualdad. Por eso es que nosotros hemos dicho que ratificamos también el proceso de reforma a nivel educacional, porque lo que nos interesa es fortalecer la educación pública. Ese es el centro del corazón de la reforma educacional, y en eso tenemos que ser capaces de cumplir con los compromisos adquiridos. Y lo otro es enfrentar definitivamente los temas de probidad y transparencia, porque con la incertidumbre en el nivel económico, incertidumbre en el nivel social, incertidumbre en el nivel político, lo que se produce es esta suerte así como de que le estaba pasando al gobierno, de estancamiento, y los cambios, la hoja de ruta que ha fijado la presidenta, los cambios que se han hecho en intendentes, yo no sé si irán a hacer algunos otros más, seguramente sí, dan la sensación de que tenemos un gobierno en movimiento que está fijando bien las prioridades, que en el tema laboral, por ejemplo, el debate que se está llevando adelante lo que busca es generar más equilibrio en la relación entre empleadores y trabajadores. O sea, hay, yo diría, hay una mayor claridad y mayor tranquilidad, y eso en un diálogo abierto, ciudadano, con todos los actores, permite que la ciudadanía entienda que nuestro país es un buen país para vivir y que estamos mejor y que tenemos que seguir avanzando. Empecemos a desglosar, por ejemplo, algunas cosas como para algunos que era un portazo a la Asamblea Constituyente, las últimas declaraciones de la presidenta Bachelet en términos de que finalmente esto se iba a recibir se iba a estructurar con cabildos, con las juntas de vecinos, en fin, utilizar los distintos entes organizados ciudadanos para discutir estos temas. ¿Eso le acomoda a la democracia cristiana? ¿Usted cree que ese era el camino que se debería haber adoptado? Es lo que ella planteó el 21 de mayo, en eso no hay ninguna novedad. Acuérdate que ella planteó el 21 de mayo que en septiembre, el último trimestre, se iniciaba un proceso de diálogo, de debate con los distintos actores de la ciudadanía. Pero quedó ahí medio ambiguo el tema Asamblea Constituyente, que no se nombró si sí o si no. Esa fue la discusión que se generó después. Es que, mira, a mí lo que más me importa son los contenidos. Nosotros siempre hemos dicho, aquí lo importante es avanzar en los contenidos de una nueva Constitución. ¿Qué queremos que contemple esa nueva Constitución? Porque si uno se empieza a quedar en la forma, se empieza a quedar en el instrumento, no baja al contenido. Entonces se produce todo este debate que a la larga no tiene mucho sentido. ¿Cuál es el tema de la Asamblea Constituyente, para decirlo en buen castellano? Que a algunos les da pánico porque dicen, esto es igual a Venezuela, y entonces vienen unas cosas terribles. Otros dicen, no, es que la Asamblea Constituyente lo va a cambiar todo, y si va a cambiar todo. Y hay otros que dicen, no, una Asamblea Constituyente es un buen instrumento, porque es un instrumento donde se escoge un número determinado de personas que se dedica exclusivamente a generar una nueva Constitución en un plazo determinado.
son instrumentos, son instancias, y propuestas sobre eso hay muchas. Entonces, lo que nosotros hemos dicho que aquí lo importante es concentrarnos en los contenidos. ¿Por qué? Porque la experiencia, Germán, porque se han hecho ya algunas experiencias de conversaciones más amplias que la ha organizado la Comisión de Constitución del Senado y de la Cámara, donde llega mucha gente y algunos creen que en la nueva Constitución van a poder ver su tema de empleo o van a poder tocar un tema que es netamente local y no, entonces es que la Constitución es el marco en el cual se desenvuelve la sociedad, no es para ver estos temas específicos, no es para ver estos temas específicos, entonces piensan distinto. Ese debate, esa conversación la tenemos que hacer lo más amplia posible y efectivamente se puede hacer en cabildos. Nosotros en nuestra región hace 2 años atrás hicimos cabildos abiertos para decidir qué medidas tomábamos respecto a los temas de la emergencia y de la sequía, por dónde nos íbamos como comunidad, como provincia, como región. Y eso es perfectamente posible hacerlo, porque se organiza a nivel local. Todos sabemos la representatividad que tienen determinadas organizaciones, los dirigentes, los distintos sectores. A veces se pueden sentar en una misma mesa, a veces habrá que hacerlo por separado. Tenemos que aprovechar todo el conocimiento que existe a nivel de universidades. En las regiones hay universidades, hay centros académicos, hay actores que pueden convocar mucho en esta materia. La experiencia internacional que ha habido de otros procesos constituyentes que también son importantes y que nos pueden servir de ejemplo a nosotros. Nosotros en eso estamos totalmente abiertos. Nuestro partido está trabajando en una propuesta respecto de contenido. Tenemos un equipo de 22 constitucionalistas que ha encabezado Patricio Zapata, que ya tiene un primer borrador. Lo someteremos a la consideración de nuestro Consejo Nacional, produciremos un debate al interior del partido, lo compartiremos con el gobierno y con el resto de los partidos de la nueva mayoría y también de la oposición. Pero yo creo que en este diálogo es fundamental que exista la expresión pluralista de la democracia chilena, y en eso la oposición tiene que tener un rol muy activo. Llevando al otro plano, senador, llamó la atención las declaraciones del subsecretario Mahmoud Alewi señalando que el 30% a veces de los que asisten a las marchas a veces son delincuentes, en fin. Se suma ayer, por ejemplo, a declaraciones de empresarios que señalan la cantidad de robos que se están viviendo sobre todo la microempresa, pequeña y mediana empresa, también. Lo escucho también ayer. En fin, está puesto sobre la mesa este tema de la delincuencia y está puesto de una manera en que a su juicio se está abordando de la manera correcta, está generando más alarma de lo que realmente es. ¿Cómo usted lo visualiza pensando en que justamente también se está pensando en elaborar una serie de normativas en torno a este tema? El problema existe, la sensación de inseguridad es más grande de lo que realmente es, pero el problema existe porque ha habido mucha violencia y mucha audacia también que genera esta situación de temor público. Ahora, en esta materia yo creo que nosotros debemos trabajar con políticas permanentes y consistentes en el tiempo. Estos temas de seguridad ciudadana no son para que un gobierno los use electoralmente o para solamente quedarse en el plano represivo, aumentando una sanción o modificando algunas penas. Tienes que trabajar en toda la línea y sobre todo en los temas de prevención, porque cuando uno habla de prevención está hablando de trabajar a nivel del joven que no deserte del colegio, del hogar donde él está inserto, porque si es un niño, hombre o mujer que ve violencia y vive violencia todo el día al interior de su hogar, lo más normal es que actúe de esa manera. Hay que ver los temas de empleo, el uso del tiempo libre, las otras actividades a través del deporte, de la cultura. O sea, lo que nosotros decimos es que hay que tener una políticas de Estado permanente, así como tenemos en defensa o en relaciones exteriores, para atacar este problema, desde la prevención, el control policial, la administración de justicia y también la rehabilitación después, porque si no se te genera este círculo vicioso que alguien cae preso y sale peor de lo que entró porque no hay rehabilitación. Es que se preguntaba porque el concepto de delincuencia está bien utilizado dependiendo, o sea, en la discusión pública, por ejemplo, insisto, las mismas palabras del subsecretario del Interior, no es para entrar en polémica o no, pero cuando se dice que el 30% de los que están en las marchas son delincuentes eventualmente. A ver, yo creo que eso se presta para, obviamente, una serie de discusiones. Yo creo que supongo que lo que dijo Francisco Alewi es que un porcentaje de los que participan en los desórdenes que se generan después de las marchas es el que es delincuencia o lumpen o organizado, qué sé. Y seguramente esa es la cifra.
pero uno no puede decir, yo no creo que él haya querido decir, mire, de los miles de marchantes, el 30% son delincuentes, porque no es así, los delincuentes no salen a marchar, los delincuentes se meten en las marchas una vez que termina para generar destrozo, o derechamente para robar en algunos casos. Entonces, yo me imagino que lo que ha planteado Francisco, porque lo conozco, es esto segundo, que de los que generan desórdenes, muchas veces hay manifestantes, pero claramente hay delincuentes que se infiltran y que no pueden ser controlados muchas veces. Entonces, yo creo que en esa materia, vuelvo a lo que conversábamos recién, es fundamental que todos nos pongamos de acuerdo y no lo usemos como una cuestión electoral o efectista, porque eso al final no da resultados. El ministro del Interior, estuve conversando con él el día de ayer de este tema, ellos tienen ya trabajando indicaciones y han estado conversando, por ejemplo, para mejorar lo que es el proyecto que permite el control de identidad. No estamos hablando de la detención por sospecha que existía antes, porque si lo llevamos en ese nivel no se va a aprobar, pero sí hay elementos que pueden permitir un mejor control de este tipo de delincuentes que de repente Carabineros no se siente empoderado como para controlarlo y después detenerlo porque está buscado por determinado crimen. En ese tipo de materias yo creo que se puede avanzar, pero hay que avanzar en las otras cosas que estábamos hablando, en los programas locales de seguridad en conjunto con los municipios. Las gobernaciones tendrían que ser mucho más activas en eso. Han invertido una cantidad enorme de recursos que se le entregan directamente a los municipios. A veces son bien utilizados, otras veces no. Y en esto creo que hay que descentralizar, porque la realidad de los problemas de seguridad en algunas ciudades o comunas son muy distintos a otras. No puedes tener un plan para todo el país igual, porque no funciona así. En mi región, de una comuna a la otra, hay diferencias del tipo de delitos que se enfrentan. En uno es robo, en otro es microtráfico, en otro es otro tipo de hechos que se van a generar. Entonces, en eso hay que confiar un poco también en dentro de un marco lo que se pueda ir implementando en las comunidades organizadas a nivel local. Y en esto es fundamental el trabajo de la propia comunidad organizada. Si no tenemos a los vecinos dedicados a esto, es imposible ganarle la batalla a la delincuencia. Pero cuando los vecinos se involucran, están coordinados con las policías, con las autoridades locales, hay planes específicos, se previene, entonces la cosa cambia. Ahora, senador, claramente la delincuencia, muchos dicen que una de las patas para atacarla es la educación, fuertemente desde muy pequeño. Llevándole ese plano que usted lo nombró en un principio, ¿qué lectura se le puede dar a algo que se ha planteado en términos de que el programa de gobierno de la presidenta Bachelet se prometió o se decía que se iba a cumplir gratuidad en la educación? Y se ha generado una polémica estos últimos días por el tema de las universidades del CRUCH con las universidades privadas, porque hay muchos estudiantes vulnerables que entran vía beca, vía otras alternativas a las universidades privadas y que estarían quedando retrasados para el 2017 o 2018. Ese debería ser un tema a evaluarlo definitivamente. Por un factor económico va a ser muy difícil poder revertir. A ver, primero, con sentido de realismo, el gobierno y la presidenta han dicho, mire, los recursos para garantizar el compromiso que asumimos durante mi gobierno, que llegara a los 7 primeros deciles en las universidades del CRUCH, eso se cumple. No está ahí el problema. El problema está en que uno dice, ¿por qué solo las universidades del CRUCH? Porque el compromiso de gratuidad para los 7 primeros deciles, independiente de dónde estudien. O sea, estamos hablando de la gente más vulnerable. Y eso es lo que nosotros hemos planteado, que no se puede discriminar. Y si hay un problema de recursos, entonces decidamos cuánto es lo que nos alcanza con esos recursos. Pues a mí me dicen, mire, tenemos 1000, y solamente 1000 porque resulta que hemos crecido menos, porque tenemos menos ingresos, porque el cobre efectivamente bajó, porque como en toda familia. Bueno, ok, de esos 1000 veamos para cuánto nos alcanza. A lo mejor no nos alcanza para los 7 primeros deciles, la primera etapa, pero nos puede alcanzar para un 40, un 50, un 60%. Transversalmente. Pero sin discriminar, porque con toda razón, un padre de familia que tiene 2 hijos, y uno está en una universidad y el otro está en otra, uno recibe la beca y el otro no, y está en la misma situación de vulnerabilidad. Ese papá se hace así, bueno, ¿cómo es esto? ¿Por qué no tengo derecho a los 2? O sea, ese es el primer punto, y ahí es donde nosotros hemos dicho que no nos parece este tema este es un tema que ya lo venimos planteando hace tiempo.
Otra cosa es la gratuidad universal que está planteada para futuros años, mucho después de que termine el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces yo creo que en esto, me parece a mí que este es un debate legítimo, que hay que sincerarlo, que no podemos discriminar, porque aquí lo que se busca es favorecer a aquel que está en una determinada condición. Por supuesto que uno por lo menos va a exigir que sean universidades acreditadas, que estén entregando calidad de educación, porque sabemos que hay de todo, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos en esos marcos no se puede discriminar, y nosotros nos parece que es razonable hacer ese esfuerzo. Y es bueno, y es conveniente, y es una buena señal, porque estamos hablando de igualdad, estamos hablando de mayor justicia social, de equidad. Para la democracia cristiana eso es fundamental. Senador, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. No, gracias a usted. Que esté muy bien. Buenas noches. Bueno, nosotros hacemos una pausa a esta hora y regresamos, por supuesto, dentro de poco con más noticias.